¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tantos errores, Dios aún no se ha rendido contigo? No es suerte, no es casualidad, y definitivamente no es porque no seas tan malo así. La verdad es más profunda, y quizás vaya en contra de todo lo que has escuchado hasta hoy. Dios no está esperando que seas perfecto para amarte. Él está ofreciendo misericordia aun sabiendo exactamente quién eres. ¿Locura? Solo para quien nunca ha probado lo que es ser perdonado cuando ni siquiera se sentía digno de pedir perdón. Vivimos en un mundo que juzga, cancela y etiqueta. Pero Dios, en lugar de eso, llama, sana y transforma. Y eso no es charla de religión, es realidad para quien entiende el valor del arrepentimiento. No se trata de seguir reglas, sino de reencontrar el propósito que ni siquiera sabías que existía. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que ese camino comienza en tu corazón, en tu cuarto, en una conversación sincera con aquel que siempre te ha estado esperando. Si estás cansado de cargar culpa, de sabotearte o de pensar que nunca vas a cambiar, este vídeo es para ti. Porque hoy vas a entender, con claridad y profundidad, porque la misericordia de Dios no solo te alcanza, sino que te levanta, te transforma y te envía. Y créeme, eso puede empezar ahora. Hay gente que pasa toda la vida pensando que Dios tiene un látigo en la mano, solo esperando un error para castigar. Pero esa idea es tan equivocada como decir que el mar está seco. La misericordia de Dios no es una respuesta tardía a nuestro arrepentimiento, es la esencia del propio carácter divino. La Biblia nos muestra a un Padre que, incluso ante la caída de Adán, no dio la espalda, sino que cosió vestiduras para cubrirlo. Eso ya nos dice mucho sobre el tipo de amor con el que estamos tratando. Si hay algo que Dios hace con maestría, es sorprendernos con perdón cuando todo lo que esperamos es juicio. ¿Conoces esa sensación de haber sobrepasado los límites? Pues Él va y derrama misericordia como quien riega una planta seca. Y no es poca, es abundante. En lugar de un castigo frío, ofrece una invitación cálida. Vuelve, hijo, aún hay lugar para ti. Y eso sucede no porque lo merezcamos, sino porque decidió amarnos así. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en un padre que ve a su hijo metido en errores, hundiéndose cada día más. Todo el mundo dice, ríndete. Pero ese padre sigue orando, esperando, creyendo. La misericordia de Dios es parecida a ese padre, solo que aún más paciente, aún más firme. No encubre el pecado, pero ofrece un puente de regreso. Y ahí es donde nace el arrepentimiento verdadero. Lo que mucha gente aún no entiende es que el arrepentimiento no nace del miedo al infierno, sino de la belleza del amor de Dios. No se trata de sentirse culpable y hundirse en tristeza, sino de reconocer, caramba, aún me quiere. La misericordia de Dios toca el corazón de un modo tan profundo que la persona no puede seguir viviendo igual. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Una vez que ves la suciedad, no puedes fingir que no la viste. Y cuando cae la ficha, el corazón comienza a cambiar. No porque alguien ordenó, sino porque el alma entendió que necesita transformación. El arrepentimiento se convierte entonces en una respuesta genuina, casi inevitable. Dios, con su paciencia inquebrantable, no fuerza la puerta, espera que la llave gire desde adentro. La verdad es que el perdón ya está disponible, pero es el arrepentido quien abre espacio para recibirlo con humildad y entrega. Si alguna vez has cerrado mucho y aún así sentiste paz después de orar, de eso estamos hablando. No es ilusión, es el toque de la gracia. Un ejemplo, recuerda a Pedro después de negar a Jesús. Lloró amargamente, sí, pero no se quedó atrapado en el lamento. Se levantó, fue restaurado y se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Eso solo sucede cuando la misericordia de Dios encuentra un corazón que se rinde de verdad. Hay gente que piensa que el perdón de Dios es como un contrato, lleno de cláusulas, letras pequeñas y condiciones casi imposibles de cumplir. Pero en realidad, el perdón es fruto directo de la misericordia de Dios, y Él no escatima. Es como si el cielo entero estuviera listo, preparado para liberar alivio y restauración cuando alguien dice, Señor, perdóname. Y no importa si el error fue grave o recurrente, el perdón siempre es posible porque viene de un Dios que no cambia. Claro, eso no significa que Dios haga la vista gorda al pecado. Todo lo contrario. Él odia el pecado, pero ama tanto al pecador que ofrece la solución antes incluso de la confesión. Es como ese médico que ya prepara el remedio antes de que el paciente se dé cuenta que está enfermo. Cuando el corazón se dobla en arrepentimiento, el perdón cae como lluvia en tierra seca. Penetra, refresca y trae vida nueva. Y quien ha sentido ese momento sabe,
Es como quitarse un peso de toneladas de encima. ¿Quieres aplicar esto? Cuando falles, no intentes negociar con Dios. No prometas que vas a mejorar solo para ver si Él te acepta. Ve tal como estás. Habla con Él como quien habla con un padre, sin máscaras. Cuenta lo que pasó, reconoce y pide perdón con sinceridad. Dios no solo escucha, responde. La misericordia no solo limpia el pasado, sino que fortalece para el próximo paso. Y mira, el próximo paso tiene todo que ver con lo que viene ahora. Cuando el perdón de Dios encuentra un corazón verdaderamente arrepentido, no hay forma de que la vida siga igual. Algo cambia por dentro, como si los ojos ganaran lentes nuevas y el corazón comenzara a latir en otro ritmo. La misericordia de Dios no solo perdona, transforma. Es un proceso silencioso pero poderoso. De repente, actitudes antes normales comienzan a incomodar, y ese viejo placer por el error se vuelve molestia espiritual. Eso es señal de vida nueva naciendo. Esta transformación no es un evento único, sino una jornada diaria. Nadie sale de un momento de arrepentimiento ya perfecto, lo que cambia es el rumbo. El alma que ha sido tocada por Dios empieza a buscar las cosas de arriba, a vigilar más, a hablar menos y escuchar más. Comienza a tener hambre de la palabra, ganas de orar, deseo sincero de acertar. No por miedo, sino por amor. Porque cuando alguien experimenta el toque de la misericordia divina, obedecer deja de ser obligación y se vuelve privilegio. Un ejemplo práctico es ver personas que antes vivían en el vicio, la mentira o la violencia, y hoy son referencia de fe. No es porque sean fuertes, sino porque fueron transformadas por un Dios misericordioso. Y ese proceso de renovación va revelando propósitos ocultos, talentos dormidos y una nueva identidad. Pero no te engañes, esta nueva caminata trae desafíos que requieren vigilancia. Y justamente de eso trata el próximo punto. Después de experimentar la misericordia de Dios y ser perdonado, el mayor error es pensar que la guerra terminó. La verdad es que el perdón no nos jubila de la lucha espiritual, nos alista. Quien fue alcanzado por la gracia debe ahora vivir en estado de alerta. No es paranoia, es sabiduría. La Biblia dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La vigilancia es una forma de gratitud, un cuidado activo para no despreciar el valor de lo que recibimos. Ser vigilante no es vivir con miedo de pecar, sino con conciencia de que el corazón humano es engañoso. La misericordia de Dios no nos vuelve inmunes a la tentación, pero nos da armas para resistir. Una mirada mal dirigida, una palabra malintencionada, una distracción inocente, todo puede ser el inicio de un desvío. Por eso, quien fue perdonado ora más, lee más la palabra, busca consejo y, sobre todo, reconoce cuando está débil. Eso es madurez espiritual. ¿Quieres practicar esta vigilancia? Comienza con pequeñas rutinas. Establece horarios para orar, aunque sean cortos. Lee pasajes bíblicos sobre santidad y perseverancia, Romanos 6, Efesios 6, Salmo 119. Y sé honesto con alguien de confianza, que pueda corregirte si es necesario. Eso no es debilidad, es protección. Porque quien entendió el peso del arrepentimiento no quiere vivir más al límite. Y ahí el siguiente punto tiene todo sentido. Pocos entienden que la misericordia de Dios no es solo algo que recibimos, es algo que también debemos expresar. Quien fue perdonado aprende a perdonar. Quien fue acogido aprende a acoger. No es automático, claro, pero es inevitable para quien anda con Dios. Cuando la gracia invade el corazón, se desborda en las relaciones. El creyente maduro no es quien sabe mucho, sino quien ama como fue amado. Y amar a veces significa perdonar 70 veces 7. Transformar la misericordia en estilo de vida es vivir con empatía, paciencia y humildad. Es mirar el error del otro con la misma mirada que Dios usó con nosotros. Es dejar de medir quién merece o no, y recordar que ninguno de nosotros merecía. Eso no significa apoyar el error, sino extender la mano antes de señalar con el dedo. El mundo necesita gente que viva el Evangelio con acciones, no solo con discursos. Y la misericordia es una de las actitudes más cristianas que existen. ¿Quieres vivir esto en la práctica? Comienza en tu propia casa. Pide perdón cuando falles, aunque creas que estás casi en lo cierto. Da una segunda oportunidad a quien te decepcionó. Perdona a quien ni siquiera pidió perdón, porque sabes que recibiste mucho más de lo que merecías. Vivir la misericordia de Dios es como encender una luz en un ambiente pesado. Cambia todo. Y quien comienza a vivir así pronto descubre que hay un plan aún mayor detrás de todo esto. La misericordia de Dios no es solo una respuesta a nuestro pecado, sino un puente hacia el propósito que Él diseñó antes de que naciéramos.
Dios no nos rescata solo para mantenernos seguros espiritualmente, sino para usarnos. El arrepentimiento limpia el camino, el perdón reconstruye el puente, pero es el propósito lo que da dirección. Quien experimenta esta misericordia profunda comienza a darse cuenta que hay algo más grande en juego, algo que va más allá del propio bienestar. Dios usa gente quebrantada, restaurada y consciente de la gracia que recibió. La misión comienza cuando el ego cede espacio y el Espíritu Santo toma el control. Quien antes vivía para sí mismo, ahora vive para el reino. Y lo más increíble, Él capacita a los llamados. No importa si fuiste ladrón como el de la cruz, traidor como Pedro o perseguidor como Pablo. La misericordia de Dios cambia destinos. Y cuando eso ocurre, la vida cobra un nuevo significado. ¿Quieres aplicar esto? Comienza preguntando en oración: Señor, ¿qué quieres hacer a través de mi vida? Lee Efesios 2 y 10 y reflexiona. Quizás Dios quiera usar tu testimonio, tu don, tu historia o incluso tu dolor. El propósito no siempre es un escenario. Muchas veces es un trasfondo. Es servir, es amar en silencio. Pero siempre tiene un impacto eterno. Y eso es lo que diferencia una fe pasiva de una fe viva: la acción. Porque ahora que conoces la misericordia, ¿cómo no compartirla? Y ahora te pregunto, con todo cariño y sinceridad, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de escuchar? ¿Vas a dejar que este mensaje sea solo una palabra bonita, o vas a permitir que transforme tu historia? Porque la misericordia de Dios no es solo para emocionar, es para despertar. No estás aquí por casualidad. El perdón está disponible. El arrepentimiento es el punto de partida, y el propósito de Dios ya te está esperando al otro lado de tu decisión. ¿Vas a seguir cargando culpas que ya fueron perdonadas? ¿Vas a seguir intentando arreglarte solo, cuando Dios mismo extiende la mano para levantarte? ¿O será hoy el día de que hagas diferente, te arrodilles donde estés, abras el corazón y digas: Señor, quiero vivir esto de verdad? Si este mensaje te tocó, entonces haz dos cosas ahora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque viene mucho más por aquí. Aquí escucha las verdades que confrontan, palabras que sanan y enseñanzas directas al punto. Y lo más importante, nunca más caminarás solo. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.